Buenos días a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Santo, Santo, Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 25. Así es, amado Dios, te adoramos, te agradecemos, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por este estudio que hemos encaminado del libro de Isaías. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas, los principios compartidos, los ejemplos que hemos podido ver y asimismo, de igual manera, la esperanza, a pesar de la tragedia del pecado, cuando estamos dispuestos a buscarte en espíritu y en verdad. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, danos entendimiento y que asimismo, Padre, podamos buscar, honrarte diariamente. En tu santo nombre pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver en este momento, ¿verdad? Un dicho que podemos decir, ¿verdad? Que se conecta directamente con este pensamiento. Es el hecho de que la belleza de la santidad no necesita pintura. ¿Cómo compararíamos nuestras vidas, hermanos, si pudiéramos así mismo con la vida de Isaías? Podemos estar agradecidos por una cosa: la experiencia de Isaías con Dios no fue normativa para el resto de nosotros, ¿verdad? No es algo que podamos decir que, sí, yo he experimentado esa misma experiencia. Pero si lo hubiera sido, ¿quién de nosotros podríamos haber sobrevivido a ella? Generalmente, hermanos, Dios señala áreas de pecado en nuestras vidas poco a poco. Y cuando lo hace, ¿verdad? Podemos tratar esos pecados confesados y pidiéndole a sí mismo que nos dirija de igual manera por su espíritu. Pero Dios le reveló a Isaías todos sus pecados, hermanos, así, ¡boom!, de una vez, los puso todo frente a él. Y fue una experiencia, ¿verdad?, muy humillante, de la que él nunca se repondría del todo. Isaías había visto por sí mismo la santidad de Dios y esa visión le reveló no solo lo que era Dios, sino que también lo que él mismo era. Vemos que Dios limpió a Isaías de su pecado aquel día porque no, ¿verdad? No le había dado la espalda. Si usted no ha leído, hermanos, el capítulo 6 en ese encuentro, ¿verdad? Con Dios, con Isaías, le urjo, ¿verdad? Léalo de nuevo, estúdielo y así mismo, hermanos, seguir hacia adelante, ¿verdad? No solamente de palabras, sino que decir que Dios es santo es afirmar que Él está completamente separado del pecado, que es puro y que es limpio. Decir que algo o alguien es santo es declarar que ha sido separado para Dios y ha sido separado para su propia gloria. Nuestra santidad nunca puede aproximarse a la de Dios. No obstante, podemos esforzarnos en ser santos. Y si leemos así mismo en la lectura que vamos a leer, primera de Pedro 1, 13, 25, podemos memorizarnos el versículo 16, que lo vamos a leer en un momento, ya que este versículo, más que un conjunto de palabras en nuestra mente, debemos de hacerlo nuestra meta en el día de hoy y asimismo diariamente en nuestras vidas. Podemos ver, hermanos, asimismo, acá en la lectura que se enfoca en el versículo, vamos a leer, le voy a leer del 13 al 17 y el resto pues ustedes lo pueden leer en sus hogares, pero dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ese, hermanos, prácticamente se enfoca ahí lo que es la conducta asimismo de los salvos. El ceñir los lomos, hermanos, es el deshacerse de las maneras descuidadas de pensar, traer los poderes racionales y reflectivos de la mente bajo control. Significa controlar lo que pensamos y controlar lo que permitimos que se establezca aquí en nuestra mente.
Algunas veces nosotros invitamos a nuestras mentes, hermanos, lo que es la preocupación, la ansiedad, y ahí lo aguantamos. Pedro nos ha hablado mucho acerca de la gracia de Dios y él nos saludó con gracia en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Nos habló de la gracia que se nos es dada por medio de Jesús y predicada por los profetas en Primera de Pedro capítulo 1:10. Pero más allá escribe sobre la gracia que se os traerá cuando Jesús así mismo regrese. Gracia, hermano, no solo es para el pasado, cuando le dimos nuestra vida a Jesús por primera vez. No solo es para el presente, donde vivimos en cada momento, sino que también es para el futuro, cuando estaremos así mismo morando con Jesús. Gracias al amor inmerecido de Dios, agachándose para salvar y bendecir el recurso de los que están, todos estos regalos brillantes y santos, como dice el teólogo asimismo Mayer. Como hijos obedientes, ¿verdad? También tenemos que cumplir con el llamado de Dios a ser santos. Requiere que seamos como hijos obedientes, ¿verdad? Tenemos que romper con el estilo de la vida del mundo que es caracterizado por los deseos de buscar sus propias, vivir bajo sus propias concupiscencias. La idea principal de la santidad no es pureza mortal, pero es la idea de distanciamiento. La idea es que Dios es apartado, diferente a su creación, ambos en la naturaleza esencial y en la perfección de sus atributos. Cuando dice, ¿verdad? Sé santo porque yo soy santo, cuando fallamos de ver su apartamiento, comenzamos a creer que él solo es un superhombre, como dijimos, ¿verdad? Entonces la idea, asimismo, ¿verdad? Es que nosotros podamos ver asimismo, hermano, ese cordero sin mancha, sin pecado. Podamos asimismo entender que hay una gran necesidad de lo que es el amor en nuestras vidas. Cuando se dice aquí también se nos informa, ¿verdad? Que la vida santa es completa si es acompañada a sí mismo por amor. El ser cristiano, hermano, se supone que tenga amor fraternal y que no sea fingido, pero somos animados a ejercer ese amor de una manera entrañablemente. Tal amor solo es posible y solo de ser aceptado por aquellos que han sido renacidos a sí mismos por la palabra eterna de Dios. Nuevamente Pedro usa la misma palabra para renacido que se encuentra en Juan 3, pero si usa exactamente la misma idea, ¿verdad? Él no usa la misma palabra de renacido, pero usa la misma idea que se encuentra en el otro libro. Entonces, en base a esto, podemos ver que nosotros somos renacidos por la palabra de Dios, pero no solo nos da una nueva vida, sino que también nos dice que nos amemos los unos a los otros. Y esta palabra que es compartida ahí es como la que está dicha en Isaías capítulo 4:8. Entonces somos obligados y fortalecidos por ella para vivir el tipo de amor y santidad del cual Pedro nos habla. Pedro citó Isaías 40, capítulo 6 y capítulo 40, versículos 6 al 8, donde ciertamente ha permanecido, ha sobrevivido, ¿verdad? La palabra del Señor ha permanecido y él ha sobrevivido por siglos de transcripción manual, de persecución, de filosofías, de todos los intentos que trataron, hermanos, de desaparecer, de borrar del mapa la palabra de Dios y todavía está vigente. Vemos de igual manera que algunas personas intentan dibujar una clara distinción entre las dos palabras griegas, cuando dice por la palabra de Dios y esta es la palabra. Eh, la palabra utilizada más griega, ¿verdad? Estas son las dos palabras griegas utilizadas más frecuentes para traducir la palabra palabra, las cuales son palabras antiguas griegas, que es rema y también logos. Pero aquí Pedro usa ambas, logos en primera de Pedro 1:23 y rema en primera de Pedro capítulo 1 versículo 25, para referirse a la misma idea. Y ambas palabras a veces tienen diferencias sutiles, pero no diferencias significativas. Así que hermanos, miramos entonces lo que es glorificar a Dios, miramos entonces lo que es vivir en santidad, lo que es la santidad de Dios, lo que se espera de nuestra santidad y reconozcamos, hermanos, que estamos viviendo en un proceso. Ese proceso, Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a ser copartícipes, no que nos sentemos así, relajados, esperando que Dios lo haga todo. No. Amado Padre y Dios, te adoramos y exaltamos.
Te agradecemos, Padre, por este momento de reflexión, por tu palabra, por tu sabiduría y por tu entendimiento. Ayúdanos y guárdanos, Señor, para que podamos diariamente actuar de acuerdo a tu plan y propósito. Guíanos, Señor, y permite, Padre, que nuestras vidas se mantengan enfocadas en ti como debe de ser, sin distracción ninguna. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, en tu santo nombre, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.